Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy continuamos con el tema de prueba hidrostática, el tema 4 y es el último tema del temario de transporte y almacenaje de hidrocarburos 2, ¿no es cierto? Recordando un poco, espero que hayan asistido a la primera clase. Recordando un poco, la prueba hidrostática tiene como objetivo fin determinar la hermeticidad y la resistencia que tiene el ducto antes de ser sometido a operación, ¿no? Antes de que se ponga en marcha en operación, ¿vale? En términos más amigables o más entendibles es que determinar que todos los cálculos que hayas hecho tú, tanto de la presión del transporte, bueno, la capacidad de transporte y otros aspectos hayan estado correctos. Entonces, mediante nosotros la prueba hidrostática, vamos a determinar eso, ¿vale? Entonces, empezamos. Vamos a resolver un ejercicio que en esta vez está orientado más a gasoductos, para un poco variar, oleoductos, gasoductos, oleoductos, ¿vale? Y el ejercicio dice, concluidas las obras de instalación de red primaria en la localidad de Punata, se procede a someter a prueba hidrostática de resistencia a la sección 6 del ducto Aramaz y Villarribero. Los resultados se encuentran ilustrados en la cartilla de presión y temperatura, que es la carta manográfica, ¿cierto? Las características técnicas del mencionado ducto son la KP, o es la progresiva, 7 más 0,95, que sería 7,095 kilómetros, el diámetro externo que es 6 pulgadas, el espesor que es 0,280 pulgadas, la clase de localización 4, el grado de tubería la API 5X grado B, la máxima presión de operación que es 600, la presión 2 es 145, la gravedad específica es de 0,614, la temperatura y presión de base son 520 y 14,73 y la temperatura de flujo es 520, ¿vale? Estamos haciendo en este caso una red primaria. Este es un caso real, ¿sí? Es un ducto real de Aramaz y Villarribero. Entonces vamos a determinar si los diseños que se han hecho previamente están correctos o es que hay que hacer modificaciones. ¿Qué te está pidiendo el ejercicio? Primero, determinar si se aprueba o se rechaza. Después, la máxima presión de prueba, la mínima presión para un gasoducto, que es lo que estamos haciendo, la mínima presión si fuese un oleoducto y un poliducto, la compresibilidad del agua de manera detallada. Ustedes saben que es un procedimiento un poco largo, pero en esta situación te está pidiendo hacerlo bien detallado, no utilizar directamente la tabla. Y al final, determinar la capacidad de transporte del mencionado ducto empleando la ecuación de Weymouth. Entonces, hay dos aspectos interesantes. Primero, según el anexo 1 de la NH, la ecuación de Weymouth es la más adecuada o la más correspondiente para diseñar redes primarias. Estamos cumpliendo la condición. Y la segunda condición, o bueno, recomendación que se hizo en el apartado de gasoductos, es que para las redes primarias se aconseja utilizar el tipo de tubería, la API 5L grado B. ¿Por qué? Más que todo por la presión en la que opera. Si se dan cuenta, es una presión baja, 600 PSI. Si recuerdan un poco cuáles son los rangos que establece al menos la NH para operar una red primaria, va entre los 650 hasta los 100 aproximadamente en P6, ¿no? Entonces, vamos a resolver el presente ejercicio. Esta es la cartilla monográfica que se presenta o la cartilla de registrador de presión y temperatura. Hay algo particular. Acá se está registrando en la misma cartilla tanto la temperatura como la presión. Sí, eso no es normal y no a la vez. ¿Por qué? Algunas veces se prefiere graficar en diferentes cartillas debido a que puede haber un overlap, como se dice en inglés, o se pueden sobreponer las gráficas y puede haber una mala interpretación o mala lectura. Y otras veces también que se desfasa, ¿no? La temperatura lo hacen más antes que la presión y justamente para evitar choques. Pero en esta situación lo han hecho los dos juntos. Si se dan cuenta, no hay mucha interferencia y bueno, ya podemos proceder a determinar si se aprueba o se rechaza. Entonces, como hemos venido haciendo todo este semestre, vamos a colocar primeramente todos los datos del ejercicio. Recuerden que para gasoductos sí se aplica las clases de localización y lo que es oleoductos y poliductos no. Para oleoductos y productos, según la ASME B31.4, establece que 0,72 es el valor del factor de construcción. Mientras que para los gasoductos, que estamos en ese caso, las clases de localización sí corresponden. La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? Entonces, tenemos como valores el espesor y el diámetro externo. ¿Qué podemos determinar? El diámetro interno real. El diámetro interno real se determina bajo la ecuación o la forma, el diámetro externo menos 2 veces el espesor real, ¿no es cierto? Haciendo todos los cálculos respectivos,
tenemos como nuestro diámetro interno real 5,44. Perfecto. Ahora vamos a proceder a hacer o a seguir como hemos venido haciendo todo este semestre el esquema, ¿no? El chanchullo o, bueno, la ayuda que nosotros tenemos. Comprobamos si tenemos los datos de OD y ID, bueno, en este caso de espesor real de la tubería. ¿Los tenemos? Ok, continuamos. Vamos a leer la temperatura y presión de la carta. Perfecto. Vamos a calcular la presión y temperatura promedio una vez leídas las temperaturas y presiones iniciales y finales. Correcto. Vamos a calcular el coeficiente de expansión del agua, que es una ecuación larga, pero es una ecuación que simplemente tienes que reemplazar el valor. Acá es donde nos está pidiendo ser más detallistas, o sea, hacer un procedimiento un poco más concreto, bueno, un poco más detallado. Una vez calculado esto, nos vamos a calcular la variación de la presión debido al cambio de temperatura, que igualmente es una ecuación. Vamos a determinar la variación de la presión, que simplemente es este valor que hemos calculado acá, multiplicado por la temperatura inicial menos la final menos la inicial. Y finalmente vamos a seleccionar un caso. Nosotros se acuerdan que tenemos dos casos, el caso 1 y el caso 2. El caso 1 es la temperatura inicial mayor a la temperatura final y el caso 2 es viceversa, ¿no? La temperatura inicial menor a la temperatura final. Y dependiendo del caso que tú tengas, dependiendo de la lectura que hayas hecho y el caso que tengas, vas a tener las condiciones para determinar la presión admisible y finalmente la relación que te dice si se aprueba o se rechaza. Se aprueba, obviamente, si se cumple la relación. Se rechaza si, obviamente, no se cumple alguna de las tres relaciones. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Se aprueba o se rechaza? Esperemos que se apruebe, ¿no? Entonces empezamos. Vamos a tomar los valores de inicio y final de la carta registradora. Posteriormente vamos a realizar la conversión de valores. Recuerden que debe encontrarse en grados centígrados. Si se dan cuenta, acá se encuentra en grados Fahrenheit. Entonces tenemos que hacer la transformación. Entonces, debo distinguir mis dos curvas. ¿Cuál es la de temperatura y cuál es la de presión? Normalmente la que empieza desde la parte o desde el círculo central hasta estabilizarse es la de presión, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, iniciamos al 25, estabilizamos, al 75 estabilizamos y, y aumentamos al 100% la presión y empezamos a realizar la prueba hidrostática. Lo mismo la temperatura, ¿no? Empieza a la misma hora, pero esta curva de la temperatura es un poco más lineal, ¿no? No sufre tantas alteraciones como de la presión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar voy a identificar un punto en mi curva de la presión donde la presión se estabilice. Se dan de cuenta, acá para nada porque sube, acá para nada porque sube, acá en este punto recién se está estabilizando la presión, entonces podemos empezar a evaluar nuestra presión hidrostática. Acá empieza mi prueba hidrostática. ¿Hace algún mal o va a causar algún problema si lo muevo un poco hasta la línea? No, para nada, no vamos a tener ningún problema, más que todo lo hago por comodidad. Entonces, a partir de este punto, voy a empezar a contar 4 cuadraditos que corresponden a una hora, ¿no es cierto? Un cuadradito representa 15 minutos, media hora, 45 y una hora. Entonces, empezamos con el conteo. Entonces, tenemos acá, en esta línea, obviamente en la línea, y empezamos a contar 4 cuadraditos. Entonces, a partir de este punto, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, la primera hora. 1, 2, 3, 4, la segunda hora. 1, 2, 3, 4, la tercera hora. 1, 2, 3, 4, la cuarta hora, ¿no? Y hemos cumplido los requisitos mínimos imprescindibles de la prueba de estática, que es 4 horas como mínimo. Entonces, a la 1:15 es donde se cumple nuestra prueba hidrostática. Ya podemos acabarla y ya podemos dejarlo ahí, ¿no? Nos podemos pasar de las 4 horas hasta las 5 horas, digamos. Un estima de una horita más no va a causar ningún problema. Pero pasar a las 5 horas para adelante, para nada, ¿no? Tenemos que mover las escalas en las que estamos trabajando y bueno, es otro trabajo, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar ahora con las 4 horas y ya hemos determinado en este punto la presión final, en este punto la presión inicial. Entonces, ¿qué hago? Para determinar mi temperatura inicial, lo único que hago es bajar con una línea perpendicular o siguiendo la curvatura de la carta. ¿Para qué? Para determinar mi temperatura inicial en este punto. Entonces, en este punto mi presión inicial es, si sigo la curva es 2200, ¿no? 2200, no, 2040, ¿no? 2040. Tenemos una división de 5 y hay una diferencia entre 200, entonces 200 entre 5 a 40, ¿no? Entonces, en este punto mi presión se encuentra a 2040. Listo.
Voy a bajar con una línea perpendicular y voy a determinar la presión que se encuentra en 70 grados Fahrenheit, ¿no? No hay por dónde perderse. Voy a la 1 1/4, que determinan como mi temperatura final. Entonces, en este punto de la 1 1/4, creo que se encuentra un poco por debajo de los 2040, no es exactamente 2040. Voy a tomar 2039. Perfecto, voy a tomar 2039, no hay ningún problema. De este punto que es 2039, voy a bajar, voy a bajar y voy a bajar y me encuentro que mi curva de la temperatura ha sufrido un quiebre, ¿no? Está ascendiendo. Entonces, voy a encontrar este punto. ¿Cuál entonces es mi temperatura? Yo creo que es 72. Listo. 72, 70. 70 inicia, 72 acaba. 2040 inicia, 2039 acaba. Ya tenemos las temperaturas y presiones finales, iniciales y finales. Y lo podemos ilustrar en una tabla, ¿no? Lo podemos detallar en una tabla. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué paso vamos a proceder a hacer? Vamos a determinar la temperatura promedio y la presión promedio. Tenemos la ecuación, la temperatura promedio, que es la suma del inicial y final, dividido entre 2. Lo mismo para la presión. Presión inicial más presión final entre 2. Reemplazando los valores, tenemos 21,666 para la temperatura y la presión 2039,5 P6. ¿Qué hago ahora? Voy a calcular el coeficiente de expansión del agua. Simplemente a toda esta relación y a toda esta expresión que tengo acá, le voy a reemplazar la temperatura promedio. Acá se encuentra elevado a la 1, a la mínima potencia, al 2, al 3, etcétera, cuadrado, cubo. Simplemente hago el reemplazo en la calculadora y determino el valor, que es de 2,250 por 10 a la menos 4. ¿Tendrá unidades? Obviamente sí, 1 sobre grados centígrados. Vamos a lo que se está pidiendo que sea más detallista, ¿no? El factor de compresividad del agua. Antes, voy a delimitar mis escalas, ¿no? En este caso, mi presión promedio es 2039,5 y mi temperatura promedio es 21,666. Entonces, tengo que encontrar dos intervalos mayores y menores, tal que encierren a esta presión y esta temperatura. Si me voy por abajo, 2000 obviamente es un intervalo menor a 2039,5 y cumple, no hay ningún problema. Si me voy al intervalo superior, es 2220. Ahora, entre 2000 y 2220 se encuentra encerrado mi presión promedio. Sí, 2039,5 está entre estos dos valores. Entonces, hemos hecho un buen. Vámonos para la temperatura. Lo mismo, es 21,666. Uno menor puede ser 20 y uno mayor puede ser 40. Se encuentra entre estos dos valores, claramente. Entonces, hemos hecho una buena diferencia, ¿no? Hemos seleccionado bien los intervalos. ¿Qué corresponde hacer acá? Nos hacemos una tabla. Entonces sabemos que para cada 20, para 20 centígrados, que es esta curva, bueno, que es esta columna, tenemos una presión de 2000 y tenemos un valor del coeficiente de expansión, ¿no? Nuevamente, para la columna de los 20 grados centígrados tenemos el valor del coeficiente de expansión del agua para cada distinto valor de la presión. Para 2000, para 2200, 2400. En este caso, para 20, solo me interesan estos dos valores, porque son los intervalos que encierran a mi presión promedio, que es 2,99 y 2,98. Perfecto. Me voy a la columna de los 40. Para 40 necesito los valores para 2000 y para 2200, que son 2,99 y 2,98, como se encuentran ilustrados en la tabla, ¿no? Para 2200, bueno, acá es 2000, y aquí es 2200, disculpas. Tenemos el valor de 2,99, 2,99, 2,98, 2,98. Entonces, pueden hacer el cálculo, si tienen el tiempo, hagan el cálculo para ver si este valor se cumple. Pero cuando ambos valores son iguales, entonces normalmente el valor que se encuentra en medio es el mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el único valor que tenemos que calcular ahora? Es para 2039,5 a 21 grados 600, a 21,660 grados centígrados, el valor del coeficiente de expansión del agua. Entonces, ¿qué hago? Como les había mostrado la anterior semana, me hago una pequeña escala, ¿no es cierto? Me hago una pequeña escala entre 2200 y 2000 y 298 y 299. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no conozco el valor a 2039,5 y es donde voy a determinar. Sí, es como hacer determinación de grados de temperatura como hacíamos en EPREFA. Entonces, no debería haber complicaciones. Entonces, los valores máximos, restamos los valores máximos y el valor intermedio menos el inferior, ¿no? ¿Puede haber otra forma de hacerlo? Puede haber. No se rige simplemente a esto, ¿no? Si ustedes tienen otra manera de hacer este procedimiento, La idea es que lleguen al mismo resultado. Lo mismo hago con el valor del coeficiente de expansión.
los valores superiores e inferiores y el valor del medio menos el inferior. Entonces, haciendo los cálculos respectivos de despeje, etcétera, tenemos como valor del coeficiente de expansión de agua a 2039.5 grados, a 21,666, 2,9899, 74, 77, 1, ¿vale? Este es el valor con el que nosotros vamos a trabajar. Y recuerden, una vez que yo termine el valor, una vez que termine de realizar la interpolación, tengo que colocarle por 10 a la menos 6. Esa es una regla, no se olviden, por favor. ¿Ya? Al valor que calculo en este punto le tengo que colocar por 10 a la menos 6. Perfecto. Entonces, ahora vamos a determinar la variación de la presión debido al cambio de la temperatura, que simplemente se expresa con esta ecuación. Obviamente, la ecuación que está en el formulario está con las variables, pero yo ya he reemplazado los valores que conocemos, ¿no? Ya he reemplazado todos los valores que conocemos y se hace un poquito más agradable. ¿Qué hago acá? Simplemente reemplazo el valor del dB, dC, dt y dOD, ¿no es cierto? De diámetro externo, coeficiente de expansión del agua, coeficiente de compresibilidad del agua. Perfecto. Haciendo los reemplazos respectivos, tengo como mi valor de la variación de la presión debido al cambio de temperatura de 55,632 P6 grados centígrados. Sigo el esquema y el esquema me dice la variación de la presión. La variación de la presión simplemente es el valor que he calculado antes, o sea, este valor, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial en valor absoluto. Es decir, que cualquier valor que salga acá va a salir positivo, ¿no es cierto? Haciendo las operaciones respectivas y la multiplicación, tengo como inversión de la presión 61,863. Perfecto. Ahora vamos a seleccionar el caso. Mi temperatura 1 es 21,111. Mi temperatura 2 o mi temperatura final es 22,222. Me hago la pregunta, ¿esto es mayor que esto? No. ¿Esto es menor que esto? Sí. Entonces me voy al caso 2. ¿Sí? Me voy al caso 2. Mi temperatura inicial es menor a mi temperatura final. Entonces me voy al caso 2. Para mi caso 2 me dice que la presión de admisibilidad se determina de esta manera. La presión inicial de prueba, que es 2040, le sumo la variación de la presión, que es 61,863. Y tengo como valor 2101.863 P6. Entonces, una vez determinada la presión admisible, me voy a preguntar, me voy a la siguiente relación y me hago la pregunta. ¿La presión 1, que es 2040, es menor a 2039, que es la presión final? Creo que no. ¿Y 2039 es menor que 2101,863? Sí. Pero no se cumplen las tres. Tienen que cumplirse irrestrictamente las tres condiciones. ¿Esto es menor a esto? No. ¿Esto es menor a esto? Sí, pero es que esto me impide decir que se cumplen las tres relaciones. Entonces, por más que uno de los dos no se cumpla, prácticamente se rechaza, ¿sí? No hay por dónde perderse. Se rechaza, no hay discusión, ¿sí? Tiene que cumplirse irrestrictamente las tres condiciones. Esto es menor que esto y esto a su vez es menor que esto. Y bueno, vamos a llegar a la siguiente conclusión. La prueba hidrostática se rechaza, ¿sí? Se rechaza, no hay discusión, no podemos hacer nada. Lo que corresponde ahora es hacer una reingeniería del proyecto y, bueno, saber en qué hemos fallado y en qué hemos determinado. Obviamente, en la realidad eso no pasa, ¿no? Normalmente se aprueba y obviamente lo que ha pasado ahora es que usa otra carta, no la que es la que está en el informe, ¿no? Pero bueno, eso es para variar un poco el ejercicio. Sí, para hacer uno que se aprueba, uno que se rechaza y uno que se aprueba. ¿Qué quiero llegar con esto? Quiero que tengan claro que no siempre se va a dar el caso de que se aprueba. Va a haber ejercicios donde se van a rechazar y se rechaza, ¿no? Algunas veces la mayoría piensa que porque es prueba de estética tienen que aprobarse todo lo que se plantea y no es así. Se pueden rechazar como lo tenemos ahora. Continuamos. ¿Qué nos falta? La máxima presión de operación. Como ya las había recalcado, es con la ecuación o la modificación de la ecuación de Barlow, que es 0,95 del SMICE, 2 por el espesor real dividido entre el diámetro externo real. Tengo como mi presión máxima 2837,333. Mi presión mínima es un gasoducto y está en la clase 3. Entonces vamos a multiplicar 1,5 por el MOP. 1,5 por 600, que es 900. Si fuese un oleoducto, simplemente 1,25 por 600, que es 750. Ahora,
vamos a determinar la capacidad de transporte, que esta es la ecuación de Weidman, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de Weidman con la que hemos trabajado en una instancia. Entonces, bajo esta ecuación vamos a determinar ¿qué? La capacidad de transporte. Entonces, primeramente debemos determinar un valor que no conozco, que es el factor de compresividad. Primero voy a calcular la presión promedio en unidades manométricas, recuerden. Después voy a calcular el factor de compresividad con la ecuación que ya sabemos, ¿no es cierto? Que esta ecuación es la ecuación de California o la constelación de California. Una vez ya hemos calculado el factor de compresividad, simplemente hacemos el reemplazo de todos los valores conocidos. La presión y la temperatura de base los conozco, la presión 1 y la presión 2 los conozco, la gravedad específica, la temperatura de flujo, la longitud y el factor de compresividad que acabo de acabar los conozco y el diámetro interno real lo conozco. Entonces, ¿qué queda por última instancia? Operar y tengo como valor de la capacidad de transporte de 22,503 millones de pies cúbicos días. Y hemos cumplido con todas las condiciones, se ha rechazado, hemos determinado la presión máxima, la presión mínima si es un gasoducto, si fuese un oleoducto, y la capacidad de transporte que es de 22 millones de pies cúbicos. Entonces, si se dan de cuenta, el procedimiento es sencillo y básico, no supone más procedimientos externos a este, simplemente seguir el esquema paso a paso y yo les garantizo que van a poder resolver cualquier problema. El único inconveniente acá es hacer la lectura de la carta, ¿no? Eso sería lo más complicado, pero no lo veo mayor complejidad que eso, ¿vale? Y lo demás ya es añadir más enunciado y tratar de confundir al que está resolviendo el ejercicio. Entonces, por ahora tenemos este ejercicio. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a resolver un ejercicio más de prueba hidrostática. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que se encuentren muy bien.